exámenes. Estamos en eso. Estamos en eso. Cuando ya lo tenga, se los voy a leer. Y cuando estemos en la Montes, se los voy a devolver físicamente los exámenes para que ustedes vean. El primer examen, nadie puede quejarse, soy totalmente accesible. Ojalá todos hayan sacado buena nota. Les dije, sáquense 30 sobre 30, ¿no? A ver, rápidamente, acá tengo a mano el examen, fila 1, dice. La teoría microeconómica estudia la manera como una economía de libre empresa determina 2 puntos. Inciso A, el precio de los bienes. Inciso B, el precio de los servicios. Inciso C, el precio de los recursos económicos. Inciso D, todo lo anterior. Subraye la respuesta correcta. Justifique brevemente su elección en base al análisis microeconómico. Inciso D, que dice todo lo anterior. Y se justificaba eso, ¿no? 2, la curva de oferta es, inciso A, positiva, inciso B, negativa, inciso C, positiva y negativa, inciso D, ninguno. Subraye la respuesta correcta, justifique brevemente su elección. Indudablemente la respuesta es que la curva de oferta es positiva, porque hay una relación directa entre el precio y la cantidad. Pregunta número 3. La curva de demanda indica cuál es el precio real al que los consumidores van a adquirir un producto. Este concepto será dos partes. Inciso A, verdadero. Inciso B, falso. Inciso C, ambos. Inciso D, ninguno. Subraye la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta es el inciso B, falso. Nosotros los consumidores nos movemos en función del comportamiento del precio, que es la variable más importante. Por eso la ley de la demanda dice, a mayor precio, menor demanda. A menor precio, mayor demanda, ¿no? Pregunta número 4. Señale 2 características de un mercado influenciado por el monopolio. El monopolio, cuando está consolidado y inevitablemente funciona el monopolio, una empresa seguro que se elaboró históricamente y tiene influencia. Los países que tienen claro el panorama, países ordenados jurídicamente, no prohíben la participación del monopolio en los mercados, pero las reglas son claras. Muy claras. El monopolio en sí es una estructura económica que cuando tiene mucha influencia en los mercados o en un determinado mercado, puede influir en la formación de precios, puede fijar los precios en el punto más alto que el mercado pueda soportar. Bueno, en realidad su nombre lo dice, monopolio, pero no siempre funciona. En la última entrada del gran poder, cosa que yo no es que nunca he asistido, ¿no? Pero no voy y vean, ahí están los resultados, el contagio en La Paz es producto de estar creciendo el contagio.
Aparentemente en la ciudad de La Paz el único productor de cerveza, pero nunca hay que confiarse, yo digo desde el punto de vista empresarial. Había habido un acuerdo entre estos, no sé si son sindicatos, gremios del gran poder con una empresa brasileña. Y los mismos algunos me comentan que había cerveza brasileña en lata en 5 bolivianos. Por más monopolio que sea, hay veces aparecen así competidores que le bajan el precio, ¿no? Indudablemente. No conozco ya mayores referencias en qué habrá acabado. Si esa empresa brasileña ha pagado impuestos, que sería lo ideal, porque sin impuestos el país no funciona, o habrá entrado por el contrabando, pero ya ese es su precio, indudablemente, pues le ha hecho una fuerte competencia a la empresa monopólica que hay en la ciudad de La Paz. Entonces, el monopolio en determinadas circunstancias puede fijar precios en el punto más alto del mercado. ¿Mm? Su posición es es decir, casi dominante en los precios, ¿no? Y eso se da incluso en economías muy extensas. Diremos, en este mundo globalizado, la pelea entre poderosas industrias tecnológicas está a la orden del día, ya no para influir en su mercado, sino en el mercado mundial, ¿no? Ya. Acá dice, señale, última pregunta, 5, 3 factores determinantes de la demanda. Lo he explicado súper abundantemente. El primer factor más importante es el precio. Para los consumidores fundamental el comportamiento del precio. El precio, solamente aquí decía, señale, solo anotar, ¿no? Señale 3 factores determinantes de la demanda. Uno podía ser el precio, dos podía ser el precio de los otros bienes, tres, expectativas del futuro, luego podían anotar los ingresos, el tamaño de la población, etcétera, etcétera. Ojalá los que hayan dado en la fila número 1 se hayan sacado 30 sobre 30. Pasemos al examen número 2. Acá dice fila 2, pregunta 1. Las decisiones fundamentales que debe tomar una sociedad respecto a la utilización de sus recursos implica, implica cuándo producir, cómo repartir, todo lo anterior. La respuesta clara es el inciso D, todo lo anterior. He explicado, en una economía, la economía no funciona por piloto automático. Hay que generar economía con mucha creación, sobre todo interpretando, interpretando siempre la realidad de cada país. ¿Mm? Porque las que pueden ser válidas para otros países, obviamente, habrá que replantear. Pero bueno, cuando un país es ordenado, dice producir, cómo repartir. Me estoy refiriendo al producto. La respuesta es todo lo anterior. Pregunta 2, la curva de demanda. Es 2 puntos aparte, positiva, negativa. Inciso A, positiva. Inciso B, negativa. Inciso C, positiva y negativa. Inciso D, ninguna. Subraye la respuesta correcta. Justifique brevemente su elección en base a la curva de la demanda. Por supuesto, superabundantemente lo he explicado, y es que la curva de la demanda es negativa porque hay una relación inversa
entre precio y cantidad refrendada por la ley de la demanda, que es muy clara para nosotros los consumidores, ¿no? Cuando sube el precio, disminuye la demanda y así sucesivamente. Si puede bajar el precio, se incrementa la demanda, ¿no? Enseguida vamos a ir complementando. Pregunta 3, señale 3 características de un mercado oligopolista. El oligopolio está constituido por unas cuantas empresas, pero su virtud es que esas pocas empresas son de gran influencia en el mercado. ¿Mm? Seguro que entre ellas no se quieren, pero en algún momento entre estas empresas tienen que unirse, se unen para defender sus intereses en el mercado. Repito, puede que no compartan muchas cosas, pero ¿por qué se unen? Para defender sus intereses en el mercado. ¿Mm? Hemos dado ejemplos. La oferta del Internet, por ejemplo, en La Paz, me imagino que en todo el país, está concentrado en unas cuantas. Tigo, Viva, Entel, Access. Bueno, tienen que preservar sus intereses, pues. Y ahí está el problema. ¿Mm? Es decir, tienen que controlar sus intereses en el mercado. Pregunta 4. La oferta está representada en el mercado por los productores, entre paréntesis, oferentes, unidades empresariales de bienes y servicios. La curva de oferta, por supuesto que es positiva, ¿no? Bueno, esa es la respuesta. 5. Dice la ley de la demanda, señala a mayor precio, menor demanda, a menor precio, mayor demanda. Había que subrayar el inciso A, aspecto muy importante. Pero igual que en la fila número 1, una gran parte mejor si todos se han sacado buena nota. Yo soy el primero en alegrar. Ahora en el segundo examen ya es otra cosa. Empezamos a ajustar la clavija. Ya estamos acabando oferta, entramos a equilibrio de mercado, luego las elasticidades. Bueno, pero antes de reanudar el avance, estoy esperando que la confirmación de que volvamos a la Avenida Montes. A media semana yo conversé con él. Él me llamó en realidad el director y me dijo que estaba preocupado porque estaba subiendo la pandemia. Entonces, bueno, hay presupuesto que hay que ejecutarlo, porque si no se ejecuta el presupuesto, bueno, tiene una capacidad ociosa, pues es revertir. Le reiteré que ya debería de haber hecho pintar las aulas, mejorar cortinas, que va a ser complejo, porque la carrera tiene muchos alumnos, en primer año, segundo año, hasta en tercer año. Que vea la manera, si es que se puede, todo se puede cuando hay ganas. Yo parto siempre de eso. Sí, tendríamos que al menos el primer año pasar en los pabellones, pero pasan los de quinto año, pero qué ironía, no son poquitos los de términos de cantidad, los alumnos de primer año doblan muchas veces la cantidad de alumnos que están en cuarto o quinto año y tendrían que pasar en los pabellones.
Y los otros tendrían que subirse a la monte. Todo se puede elegir, pero tú eres el director, ¿no? Bueno, de no concretarse esta idea, lo que vamos a hacer en el curso es dividirlo en dos, ¿no? A ver, por ejemplo, al menos de los que han dado el examen, en base a ese dato ya lo partiríamos en dos. El aula 7 donde tiene asignado su horario este curso, no es tan chiquito, pero tampoco es grande. ¿M? Pero por precaución tendríamos que dividirlo en dos. Un grupo de alumnos tendría que pasar los martes en el horario estipulado, de 9 a 10:30. Jueves el otro grupo, no queda otro, no queda otro. El otro grupo igual en el mismo horario. Y tal vez un fin de semana unir a los dos grupos para pulir las debilidades que puedan tener en cuanto a la comprensión, que la emergencia sanitaria nos obliga a eso. Mm. No, lo veo difícil que ratifiquen los cursos virtuales. Yo necesito la pizarra, jóvenes. Necesito que ustedes intervengan, que haya debate. Está pendiente la conformación de grupos. Si es que evidentemente volvemos la siguiente semana, en julio, casi de inmediato voy a empezar a armar el esquema para hacer una idea de un proyecto en la microeconomía. No va a alcanzar para hacer un trabajo a diseño final. Por lo menos que quede la idea de cómo crear un proyecto. Ahora que estamos entrando a mercado, ya tenemos la idea de la demanda. Hoy día lo vamos a completar toda la oferta. Bueno, sus particularidades. Hemos dicho que siempre procuro yo despertar la inquietud en los jóvenes, ¿m? De que todo se puede hacer. Entonces, la idea, pero esperen que se vaya confirmando. La siguiente semana ya espero que esté claro la idea, ¿no? De que volvemos. O, o no volvemos, también hay que ver eso. O no volvemos de inmediato. Tal vez la otra opción tendría que ser ver la tendencia del contagio, ver si progresivamente sigue subiendo o ya empieza a llegar al punto de inflexión. Eso implicaría sacrificar unos 15 días del mes de julio. Y cuando ya empiece a caer, tal vez ya de inmediato ir a clase. Pero es un tema de decisión del director. No vamos a armar rápidamente los grupos. Esperaremos una semana más, pero la idea es armar grupos de no más de 5 alumnos. Para mí lo ideal es 4, pero bueno, los cursos son numerosos, porque no, los 5 a veces no trabajan, porque hay que investigar precios, hay que investigar muchas variables, y eso supone, ese es un poco mi temor también, de que alguien vaya al INE o vaya a Fundempresas y por ahí aparece el contagio y el papá y la mamá dice que el docente de tal materia es que vayan a averiguar información y ahí mi hijito, mi hijita se ha contagiado. Es medio complejo el asunto. Esperemos una semana más, pero volvemos a la explicarles y plantear el esquema, tanto de oferta, demanda, la oferta proyectada, la demanda proyectada, para ver la proyección de una posible microempresa. Esa microempresa no
Es muy importante la necesidad de generar actividades complementarias desde el punto de vista de la economía. ¿Mm? Ya van a pasar estos gobiernos populistas, ¿no? Los políticos de toda especie, para mí son repugnantes, lo digo así. Se aprovechan del pueblo, ¿no? Les mienten, les mienten. Yo no entiendo por qué los medios de comunicación tanta cobertura le dan a ese señor del Chapare. Ese no es ni bachiller. ¿Mm? Así está nuestro país. ¿Mm? Así está nuestro país. ¿Mm? Parece que hay mucha insatisfacción en cuanto a las necesidades de la población en Sudamérica. Lo propio en Colombia gana un ex guerrillero populista, pero a mí lo que me interesa, he leído su programa económico. Mediocre su programa económico. Pero votan por ellos, es el problema. ¿Mm? El mayor rubro que le genera ingresos fiscales a la economía de Colombia es el petróleo. En la fase colonial, cuando estaban los españoles, estos invasores que saquearon el Cerro Rico de Potosí, ¿cuántos esfuerzos no hicieron para encontrar otros cerros ricos de Potosí en Sudamérica? No lo encontraron. A la Argentina lo especializaron en cereales, trajeron semillas desde Europa. A Colombia, por su clima, lo especializaron en la siembra y producción de café. Es, los jugadores de fútbol de los clubes colombianos tienen mucho componente de jugadores morenitos. Y en las zonas agrícolas, los españoles en la fase colonial compraban esclavos, los introducían a los cafetales. El café es muy duro de producir, es decir, hay que estar desde las 6 de la mañana peleando con la broca, el cafeto, el deshierve. De muy joven estuve con esa experiencia conociendo, porque yo era evaluador de proyectos de una organización sueca y de mí dependía de que si evaluaba bien, veía que algunas comunidades en el área rural eran emprendedoras. Bueno, yo se los elaboraba el proyecto y esta institución les financiaba en parte, sobre todo en semillas, ¿no? Por eso es que yo conozco el caso del café. Un trabajo duro. Alguna vez en Alto Beni, un señor muy inteligente, que él había sido de origen minero, pero con la relocalización se fue a las zonas agrícolas, él y varios. Y cuando yo hacía mi perfil, yo siempre los visitaba y estaba yo porque los resultados que yo sacaba evaluando como un agrónomo, ya que la tierra era apta para el cacao y el café. Y en una reunión me acuerdo de un señor muy inteligente, ¿eh? Por algo era dirigente minero, ex dirigente minero. Me decía, no, Police, no el café, porque hay que trabajar día y noche, no por eso es que hay tantos negritos acá en los yungas. Yo me reí, pues, no es porque están expuestos al calor y el calor los ha vuelto negritos, no, eso está en la sangre. Mm. Bueno, en la fase colonial, ¿qué hacían los españoles y los portugueses que colonizaron lo que hoy en día es el Brasil? Como no había oro, no había plata, entonces impulsaron la producción agrícola, café, frutas, cereales, pero todo destinado a Europa. Era para el consumo de la población de Europa. Nosotros éramos sus colonias. Entonces había mercaderes de esclavos que traían del África. Llegaban al puerto de Cartagena de Indias.
y ahí desembarcaban. Ahí los latifundistas españoles, portugueses, nietos, bisnietos de los conquistadores, escogían, este sí, a ver, este hachamosito ya, bueno, ¿cuánto vale? Y pagaban, encadenados los traían. Y esos esclavos sembraron café, cereales en Cuba, caña de azúcar, en pequeña escala en Centroamérica. Bueno, de ahí está el origen de los negritos, son provenientes del África. ¿Mm? Los utilizaron como mano de obra. Vino luego las guerras de la independencia, América del Sur adquirió su libertad en la última batalla. Uno para los países como Venezuela, Colombia y Ecuador en la batalla de Junín. Y los países de Sudamérica, específicos, el Alto Perú, Bajo Perú, la batalla de Ayacucho fue determinante. Ahí ya se derrotó a las tropas realistas y nos encaminamos a la vida republicana, ¿no? Entonces, pero eso quedó, y ahí de mí mi posición es crítica desde el punto de vista económico. Seguimos solo produciendo materias primas. Ya somos república todos. Pero esto es el pensamiento español. Cuando llegaron los españoles, una vez descubierto América del Sur, mm, era gente de lo peor, estaba en la fase del feudalismo, era de lo peor. Enterados de descubrir el Cerro Rico de Potosí, ¿qué no hacían los españoles por llegar al Cerro Rico de Potosí? ¿Qué no hizo la corona española? ¿No? Llegaron aventureros, corruptos, gente de lo peor de España. Quizás eso ha influido en la vida republicana. Como había el Cerro Rico de Potosí, la gallinita de huevos de oro de los españoles, entonces la actividad fue eminentemente minera, utilizando mano de obra barata, con rasgos esclavistas, de los mitayos, nuestros antepasados. Querejazo Calvo, gran historiador boliviano, mi preferido, al menos cuando me pongo a leer de historia, porque hay que conocer las raíces de la vida republicana. ¿Por qué en este siglo XXI seguimos siendo proveedores de materias primas? Es larga la historia. Bueno, entonces ahí está un gran problema, un gran problema. Fue nefasto el paso de los españoles. Si hasta los reyes eran corruptos, los reyes de España, chantajeaban. Nuestros antepasados tenían que pagar de donde no hay un impuesto para el rey. Vean, y de la producción minera, el 5% era para el rey. Oprobioso el sistema feudal. Bueno, entonces, ¿por qué no hay mucho morenito en Bolivia? Porque se utilizó mano de obra, insisto, de nuestros antepasados, mitayos. De cada 10 mitayos que entraban al Cerro Rico de Potosí, no había el salario, que quede claro, era un trabajo obligatorio. Solamente salían con vida uno o dos. Algún historiador español decía que se podía construir un puente hecho de plata con una pureza cercana al 100%, desde el Cerro Rico de Potosí hasta la Casa Real de Madrid. Querejazo Calvo replicó y decía que no solamente un puente, sino también se podía construir otro puente con los huesos de nuestros antepasados. Fue demencial, nadie podía excusarse.
Bueno, como era una actividad minera, se utilizó entonces la mano de obra mitad que trajeron esclavos los españoles, trajeron, pero no en las cantidades de Brasil, de Colombia y de otras regiones. Trajeron y los introdujeron a los valles yungueños para que puedan producir frutas y puedan producir café. Pero ambos productos, café y frutas, era para el consumo de los españoles, de ellos que estaban en el Cerro Rico de Potosí la mayoría, y de sus familias. Era una producción muy interna, como Potosí, el gran Potosí, el maravilloso Cerro Rico de Potosí. Hasta Adam Smith, el padre de la teoría liberal en el siglo XVIII, quedó admirado de la riqueza. Semejante cantidad de plata, jóvenes. Yo sueño y digo que si no hubiese habido ese proceso colonial, Bolivia podría ser toda una potencia. Bueno, pero se dio de esa manera el proceso colonial. Entonces era café y frutas en exclusiva solo para el consumo interno de los españoles. Obviamente vinieron ellos, traían sus familias desde España. Era fácil. Uno se embarca a las 6 de la tarde, hoy día es jueves, y mañana a las 6 de la tarde aproximadamente ya estoy en el aeropuerto de Londres, 24 horas. Pero en esa fase colonial, joven, siglo XIV, XV, un viaje de España al Potosí para llegar al Cerro Rico tardaba un año o 2 años por mar. Y si tenía suerte, llegaba. Y si no tenía suerte, no llegaba. Se desesperaban ellos, se desesperaban. Y de otras nacionalidades, ¿no? Fue nefasto ese periodo. Bueno, pero Potosí está un poco más alto que La Paz. Y en el invierno es muy duro, durísimo. Entonces, en el proceso colonial, como vinieron con sus familias, crearon charcas, es decir, Chuquisaca. Chuquisaca en sí es un valle, el clima mucho más benigno que Potosí. Ahí vivían sus familias mientras ellos estaban en el Cerro Rico de Potosí. Entonces era para cubrir esa demanda, ¿no? Esa demanda. ¿Mm? Pero acabo este breve análisis para, no me quedaría satisfecho si no digo que ese fue un modelo, yo lo caracterizo como un modelo ultra exportador de materias primas. Pero el más beneficiado no fue España. ¿Quién fue el más beneficiado? Inglaterra, porque España estaba endeudado con relación a Inglaterra. Lo propio, los portugueses que estaban en lo que hoy en día es el Brasil, estaban endeudados con Inglaterra. Inglaterra, pese a estar en el feudalismo, ya se perfilaba como una potencia. Con parte de la deuda la pagaban con oro que sacaban de México prehispánico, bueno, a pagar su deuda con los ingleses. Plata del Cerro Rico, gran parte para pagar su deuda. Y lo seguían endeudando, lo seguían endeudando. Son grandes negociantes, son grandes banqueros los ingleses. Hasta pueden hacer negocios hasta con el diablo. Así de claro. Hoy en día Londres para mí es un paraíso fiscal. Ahora, obviamente lo han respaldado generando todo un tejido jurídico y económico muy complejo para validar los depósitos de los oligarcas rusos y de dinero mal habido a nivel mundial, ¿no? La City, por eso se le dice, ¿no? Bueno,
No sé si es virtud, pero en la fase colonial no eran despilfarradores como los españoles. Para sus fiestas, estamos viendo, Corpus Christi es fiesta española. La entrada del gran poder es fiesta española. Uh, Traían vinos, ropa, con años de anticipación encargaban a sus familias o a los comerciantes para que les traigan el mejor vino de España, porque había el metal, había la plata. Y iban a la misa bien cambiaditos, todo eso. Y después de la misa eran borracheras de 3, 6 meses. Más bien creo que en el Gran Poder ya después de la entrada dura 1 o 2 días, antes duraba una semana. Ah, pero son reflejos del coloniaje español, ¿no? La historia le ha dado la opción a España, pero no, endeudado. Los reyes, los nobles europeos que eran despilfarradores, gente que decía que Dios los había creado para que sean ricos y los mentalizaban a los siervos y campesinos, dicen que Dios había decidido que ellos sean campesinos, que sean esclavos. Esa es una reverenda mentira. Por eso yo no creo en el Papa, en el único que creo es en Dios, en el Dios eterno. ¿Qué habrá a ver las cuentas que hay en el Banco del Vaticano del Papa? ¿Quiénes depositan ese dinero mal habido? Algún día usted no iba a desacreditar a nadie. Pero el auditor tiene que tener siempre una visión de eso. Ese ha sido el gran problema de los países de América Latina. Mm. Nos super explotaron. Pero cuando nacemos a la vida ya republicana, cuando se agota el modelo colonial, bueno, los criollos que estaban ya ligados a Inglaterra se convirtieron en criollos liberales, en hacer negocios individuales, nietos, bisnietos, descendientes de españoles, bueno, estaban en los centros productivos, sobre todo en el control de la producción minera. ¿Mm? Alguna vez les he dicho, releyendo la historia, que hay que seguir leyendo. Yo estoy haciendo un análisis macroeconómico, pero desde la vida republicana, ¿no? ¿Cuál ha sido la tendencia macroeconómica? Está en un 75%, pero yo digo es para satisfacerme. Había un intelectual que me dijo que tú lo puedes hacer ese estudio y eso va a quedar muy claro. Por eso es que tienen que releer la historia por periodos históricos, ¿no? Hasta el gobierno del, del actual partido de gobierno, ¿no? Yo lo tengo ahí, está grabado, que a mí no me generaría ningún problema, agarro en la parte macroeconómica o lo que explico de microeconomía, lo tengo grabado todo, en diferentes versiones, ahí lo formateo, lo llevo donde una pequeña imprenta, una tapita, mi libro. Está prohibido eso. Yo nunca voy a comercializar, está prohibido. Yo he vendido eso cuando era estudiante. ¿Mm? Bueno, si otros lo hacen, sabrán por qué. No hay que, no hay que encasillarlo a un alumno en un solo texto. ¿Mm? La universidad acepta, pero eso tiene que pasar a una especie de árbitro. Es decir, hay un organismo a nivel latinoamericano que regula eso, que lo analiza, ve si es un aporte científico. Si es un aporte científico, da su visto bueno. ¿No? Lo que pasa es que aquí agarran y lo hacen eso para otras cositas que yo no comparto, ¿no?
Por eso yo mando resúmenes, procuro hacerlo lo más legible posible. Por eso les doy bibliografías, ¿sí? Entonces, ya para cerrar, ¿dónde estaría la diferencia? Porque en la fase colonial, no se olviden, quienes fueron a poblar a Norteamérica eran ingleses, mayoritariamente, luego irlandeses, escoceses, alemanes. Era otra mentalidad. Yo soy muy crítico del modelo inglés. Tengo una especie de resentimiento con Inglaterra porque sin estar presente en Latinoamérica y en lo que hoy día es Bolivia, el que sacó, pero ganancias extraordinarias, Inglaterra, que extraían los españoles, ellos obviamente no trabajaban, sino nuestros antepasados. Pagaban su deuda con la plata del Cerro Rico de Potosí. Inglaterra no construyó canchitas de fútbol, no construyó elefantes blancos, fortaleció su sistema financiero. ¿Estaba en el feudalismo? Estaba. Todos los países europeos estaban en el feudalismo, la antesala del capitalismo. Grandes negociantes. Y no solamente por eso. Bueno, que le hayan dado un uso mercantil a la plata, olor a Cerro Rico de Potosí y olor a Bolivia, hoy Bolivia, bueno, esa era la deuda que cobraron de los españoles, pero cómo se expandió en Inglaterra. Y también ya en la vida republicana, en la tragedia nuestra, cuando se plata y el estaño apareció como un sustituto de generación de recursos, el periodo de la década del 30, 40, casi 3 décadas, quienes se apoderaron del estaño con triquiñuelas, con maniobras sucias con los políticos, fueron los varones del estaño, en particular Patiño, ¿sí? Pagando impuestos al Estado boliviano. Se enriqueció, se convirtió en el cuarto hombre más rico del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Conocidas sus inversiones en Liverpool, en Manchester, en Inglaterra, invirtiendo en empresas metalúrgicas. Pero era estaño de ustedes, de todos nosotros. Y al Estado boliviano le pagaba, pero impuestos de risa, joven. Pero ¿por qué permitían los gobernantes que paguen impuestos miserables? Porque eran sus empleados de Patiño y de los 3 varones del estaño. Entonces, eso hizo que la conciencia de la población vaya madurando, madurando, madurando. Y estalló el 52 para nacionalizar las minas. Pero ya le habían sacado el plus producto, es decir, lo mejor ya salió. Patiño, su sucesor, me imagino que maneja, era accionista de grandes empresas metalúrgicas, sobre todo en Inglaterra. Bueno, así fue brevemente nuestro desarrollo. Entonces, ayer justo charlaba de este tema con para mí que es brillante, él radica en Santa Cruz, ¿no? Es un profesional de mi área y se especializó en administración. Se ha cansado de hacer posgrado. Y analizaba yo, le explicaba a él las alternativas del caso nuestro, ¿no? Yo ya no estoy para hurgar cifras, pero le sonrió a la economía de Bolivia. Es así, hay veces así se presenta la historia económica, ¿sí? En la fase de la bonanza, en macroeconomía, yo les explico a mis alumnos, cuando hay crecimiento, cuando hay decrecimiento. Está bien, crecemos cuando los precios de las materias primas son muy altas, pero al momento con esta crisis de la guerra, la demanda, por ejemplo,
de petróleo y la demanda de minerales, los precios actuales que están muy altos son precios especulativos que han surgido como opción especulativa con respecto a la guerra, porque no responde a una demanda real de la economía. Entonces va a acabar la guerra y van a ver, se van a desplomar los precios y entraremos en recesión. Lo ideal siempre es industrializarse, crecer económicamente a base de procesos industriales, a base de transformaciones industriales, no para competir con Estados Unidos. Nos sacó años luz en el desarrollo de empresas tecnológicas. En eso el cerebro tiene que funcionar, ¿no? Yo personalmente, teniendo la potencialidad que tiene el Alto, sé que hay cogoteros, hay gente que hace lo imposible para vivir y hay esas cosas malas también, ¿no? Sedes, pero tiene pues artesanos y tiene una formación autoindividual. Y no solamente lo dice eso Luis Medina, porque yo he estado en un equipo después de la hiperinflación para ver opciones de desarrollo de la economía boliviana como alternativa a la producción minera. Es que ahí lo conocí a Jeffer Seix, estaba muy joven. Jeffer Seix, de mucho prestigio, pero tampoco tenía la varita mágica. Él se ha atribuido parar la hiperinflación en Bolivia con un cambio estructural de tipo monetario, es decir, cerrar todas las empresas deficitarias para encontrar el equilibrio entre ingreso y gasto fiscal. ¿Mm? Pero el que lo ha hecho fue Juan Cariaga. Eso es boliviano, pero qué pena, falleció. Le hizo la vida imposible el actual gobierno de Almaz. Un intelectual. Fue mi profesor de macroeconomía, luego fue mi colega, luego mi amigo. Y se fue a la Argentina porque le inventaron cosas este gobierno. Y él me dijo, prefiero irme allá. Y qué pena quien allá haya fallecido don Juan, ¿no? Entonces hubo un grupo asesor alemán y a mí me seleccionaron para que apuntale al grupo asesor alemán. Y es que ahí yo me di cuenta de muchas cosas, ¿no? En el caso nuestro, los procesos de industrialización, nos beneficiamos cuando los precios son altos, pero se nos está acabando la producción. Ya no hay esos reservorios de estaño en cantidades significativas. Pero hay tres empresas, dos norteamericanas y una canadiense en la minería que operan en Potosí. San Cristóbal, por ejemplo, estaba en manos de Soros, un gran especulador financiero a nivel mundial. Y luego Soros lo vendió el paquete accionario a una empresa japonesa. Los japoneses ahorita son los dueños de San Cristóbal, está en el Sudlipes. Mineral a flor de tierra. Han traído tecnología. No es una producción subterránea, pero se han beneficiado de los precios y en el contrato ellos solo pagan el 3%. Es para caerse de espaldas. De gobierno, de ojitos para afuera, hechos los socialistas. Dice, yo en su momento algunos de ellos, yo les decía, ¿cómo va a pagar 3%? Mm, Acá debería de pagar por lo menos el 50%, porque son recursos no renovables. No, es que pueden escapar. Para los ingenuos nomás les hacen creer estos caballeritos que ¿qué socialismo? No hay nada de eso. No hay nada de eso. Eso es una mentira. Para engatusar a la gente. Como la gente es honrada en acá, cree pues en eso. No saben ni lo que es el socialismo ellos. Y se los he dicho en su cara. ¿Mm? Debate, muy bien.
Adelante, vamos a ver si manejan bien los instrumentos que supuestamente son válidos. Era una utopía el socialismo. Lo que se dio en las dos fue un falso socialismo de un dictador, un criminal, Stalin. ¿Mm? Igual que se utilizó para decir que no, nada, el socialismo es otra cosa, donde la tecnología tiene que haberse desarrollado para que ya el trabajo sea equitativo, ¿no? Pero bueno, en el mismo cuento lo eligen los ciudadanos de Colombia a este señor Petro. Pero he leído su programa económico, un programa paupérrimo. Estaba hablándoles a un principio de que Colombia, ¿de qué vive? Del petróleo. No es un gran productor de petróleo, pero es parte de la OPEP, es decir, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP viene a ser un cártel muy cercano a lo que nosotros llamamos un oligopolio de productores de petróleo en escala mundial. Tiene una producción día de 500.000 de barriles de petróleo. En su programa, el actual, el que ha sido elegido, él dice de que en su gestión ya no va a haber prospección y exploración de petróleo. Un error terrible. Ustedes, yo les he explicado. El gran problema de Bolivia es que no se ha hecho prospección, exploración, porque son recursos no renovables. Oh, felices los masistas, se encontraron con precios altos el 2006, más bien que duró hasta el 2014. Y cuando se desploman los precios y se va acabando el gas, hasta ahora no pueden hacer nada. No funciona su prospección, su exploración. ¿Qué va a hacer Colombia si ya no va, según su actual presidente? Ellos hay que respetar la decisión del pueblo que lo ha votado? ¿Qué va a hacer cuando se agote el petróleo? ¿De qué va a vivir Colombia? Plantean nacionalizar las AFPs y cubrir con ingresos fiscales el déficit en la generación de aportes. No, está totalmente equivocado. Yo pensé que la clase media de Colombia era intelectualmente mucho más alta. ¿Sí? Para Colombia ha perdido no es reciente esto, ha perdido el segundo lugar, era el segundo productor mundial de petróleo hasta hace unos 10, 12 años atrás. Hay el narcotráfico, está a la orden del día en ese país. Uh, de la guerrilla, de la FARC, del ELN para construir una nueva sociedad, están infectadas por el narcotráfico. Quiere hacer la paz con narcotraficantes, el actual presidente. Está fuera de foco, fuera de foco está. ¿Mm? ¿Y quién va a sufrir los efectos? Es el pueblo colombiano. ¿Mm? Vean, él dice que le va a dar un fuerte impulso a la energía limpia, pero para eso no se hace en un año, en 2 años. Hay que tener capital humano y hay que generar tecnología. Nosotros en nuestros techos, si nuestro gobierno, si este gobierno que no, en el cual no creo yo, generara estas ideas, a mis alumnos de electrónica, yo digo, hagan en su casa ustedes una teoría y práctica. Pueden crear sus paneles solares y lo instalan en sus techos. ¿Para qué? Para generar energía acumulativa y ya no pagarían recibos de luz que cada vez están más altos. Todo se puede, los países nórdicos es eso lo que han hecho, jóvenes. Entonces, vean, lindo es lanzar poemas, pero la realidad muchas veces es diferente.
Yo le deseo suerte, pero con con esa subpropuesta, jóvenes, pronto Colombia estará en problemas. Bueno, pero este tema yo no tengo ningún derecho, solamente es un docente de acá de La Paz, Bolivia, que da un criterio. Ojalá esté equivocado. ¿M? Y que ese pueblo encuentre el mejor camino. ¿Por qué Colombia perdió el segundo lugar? Porque bajó su productividad. Segundo productor mundial tuvo enfrentamientos bélicos con Estados Unidos, que los expulsaron los vietnamitas a los norteamericanos. ¿M? Pero ahora Vietnam es un socio muy estrecho comercial. Vietnam es un socio comercial muy cercano a Estados Unidos. Ve. ¿M? Hasta la Apple tiene ya una o dos plantas, pequeñas indudablemente, que están trabajando en Vietnam. Cuando puedo salgo yo a dar un rastreo por la Buenos Aires, por la Rodríguez. Yo encuentro en la super oferta que hay en algunos puestos, tiendas, hay mucha tienda por toda esa zona comercial. Y he encontrado ropa de Vietnam. ¿Ven? Increíble, un país que era en la historia de un país que buscaba su independencia y tuvo serios problemas con Estados Unidos. Pero ahora es un socio dinámico. Le han transferido tecnología, pero ven la parte de ropa. Los varones utilizamos hojitas de afeitar. Hasta hojas de afeitar llegan a La Paz producidas en Vietnam. Ellos han renunciado a toda actitud guerrera y se han entregado con todo al desarrollo económico. Que la Apple vaya a Vietnam a instalar una de sus plantas no es fácil, jóvenes. Estas empresas tecnológicas tienen mucho cuidado de ver dónde, para bajar costos, no se olviden dónde localizarse. Mes atrás a alguien de este gobierno, siempre que estén con esos discursos, tanta cobertura a ese señor del Chapare, que lo único que hace es generar problemas. Por lo menos métanlo al SEMA, que aprenda a leer, a escribir y saque su título de bachiller. Tanta cobertura. Este país debería de estar abriéndose, ser un canal a estas empresas tecnológicas. Madurar proyectos en la industria semiliviana, en el Alto como epicentro. Hay cogoteros, hay gente de mal, pero hay gente buena, hay artesanos. Que lográramos entrar en esas líneas, pero no de gran calibre tecnológico, sino uso intensivo de mano de obra con inversión externa. Pero hay que generar las condiciones económicas, jurídicas. El sector manufacturero genera, jóvenes, miles de empleos. Ahí está. Singapur, Taiwán, Hong Kong. Voy a morir yo soñando que el Alto puede ser el Hong Kong de Bolivia y de América Latina, por sus particularidades, por esos emprendimientos que tiene. Pero este no es un sueño solo de Luis Medina. El que se llevó las flores de haber parado la hiperinflación, pero el verdadero era Juan Cariaga. Ya, ni modo, Jeffersech. Él coincidía con lo que yo les digo. Está en sus recomendaciones. Bueno, y luego Jeffersech a Rusia para la hiperinflación, Jeffersech a Turquía. ¿Dónde nos lo llevaron? Al que deberían de llevarlo era a Juan Cariaga. ¿Mm?
muy estudioso de la macroeconomía. Pero bueno, en realidad, ¿cómo se para? Recurriendo a un modelo de ajuste, cortar en seco el gasto fiscal, que no es fácil, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y al momento, vean, ya voy cerrando esta parte, vemos las propias cifras del Ministerio de Economía y ahí encontramos una brecha muy grande. El déficit fiscal de este año es el equivalente a 3.000 millones de dólares, o sea, casi 21.000 millones de bolivianos. Es decir, estamos gastando más de lo que genera el ingreso fiscal y ese es un problema. Esta semana me he informado de que el Banco Central ya casi ya no tiene reservas en cash, es decir, en dinero efectivo, en dólares. Y está sondeando utilizar las barras de oro de ustedes, del Estado boliviano. Quiere alquilar barras de oro. Es válido esto, les diré, pero es de mucho riesgo. ¿Para qué? Para generar ingresos y con esos ingresos pagar la gasolina, el diésel que constantemente está subiendo. ¿Mm? No está muy bien en acá la economía. Si no fuesen las subvenciones, ya los precios se hubieran disparado, ¿no? Pero bueno, van a perdonar que haya hecho un análisis ahora muy general de la economía, pero yo siempre procuro ubicarlos a los jóvenes, ¿no? Si alguien tiene una consulta, adelante, adelante. Van a ir organizándose grupos jóvenes máximo de 5 alumnos para hacer esos trabajos que yo tengo que enseñarles. Vamos a soñar, ¿no? Yo puedo crear una sala de internet, pero tiene que sondear cuál es la demanda en su zona, cuántas salas de internet hay. Con la pandemia, ustedes saben, el precio es muy alto para muchas familias, para todos nosotros. Yo sigo insistiendo de que eso, por lo menos eso, pues, debería de estar en manos del Estado y, y cubrir con precios sombra el costo, porque con la pandemia el que menos ha tenido que, bueno, que introducir internet para los hijos en la casa, que es una herramienta, pero en lo que yo estoy en desacuerdo es muy caro para el pueblo de Bolivia. Les he dicho que en Brasil es más barato, en Chile es más barato. ¿Ven? Este gobierno que habla de socialismo, que en realidad no hay, porque aquí hay propiedad privada. Eso es para engatusar a la gente, nada más que es eso, ¿no? Bueno, coordinadamente con la señorita que nos está colaborando como enlace, vamos a planificar bien este tema, pero está condicionado a un retorno a la Avenida Montes. Grupos de 5, los voy a hacer soñar a algunos de ellos, bajo una premisa de que todo se puede, jóvenes, pero lo que no tiene que faltar es ganas, ganas, ¿no? Si han leído la biografía de Steve Jobs, ¿quién era Steve Jobs? El gran soñador y creador de la Apple. Brillante. Él no era un genio. Estaba en su computador que manejaba, pero más era creativo y muy incentivador a sus ingenieros. Uf, la Apple, vean. A nivel, yo digo, de Latinoamérica, muy importante lo que está pasando en China. En China no es una corrida, que quede claro, no es una corrida. Se están saliendo muchas empresas tecnológicas y están entrando otras, es verdad, pero tienen un gran problema. Está a punto de reventar la burbuja financiera en el sector inmobiliario en China. Estas grandes empresas tecnológicas jóvenes reducen el posible riesgo a cero.
enterarse que China está en sus planes apoderarse de Taiwán bajo el supuesto de que era una de sus provincias, ya muchas transnacionales están alistando, ya se están saliendo. También fondos de inversión muy fuertes que han inyectado capitales a la economía de China. Inyectan, pero no por buena gente. Inyectan, ¿para qué? Para ganar, para doblar sus utilidades. Por eso es que muchos fondos de inversión extranjeros también están saliendo de China. Vean, ya se escogen países como Vietnam, en la historia guerreros. Hoy les han dado todas las garantías a los inversionistas. Yo mismo he quedado sorprendido. Una planta de la Apple en Vietnam no puede ser. Investigué y la verdad de las cosas que había visto. De ejemplo odioso, que no es productivo y abrámonos a la inversión. Yo lo sembraría de empresas tecnológicas al alto, jóvenes, ¿no? Y luego les copiamos tecnología, pero todo obedece a un plan, ¿no? Como todo 16 años cansado este pueblo de esos pseudo discursos. Acá trabajo, trabajo, trabajo. Ahí está la clave. En eso tenemos que ser smithianos. La variable de trabajo es clave, clave. Ustedes jóvenes, háganlo trabajar su supercomputadora, su cerebro. A grito está pidiendo, quiero trabajar, quiero trabajar. Sueñen, eso es importante. Ustedes se merecen un mejor futuro y eso es importante. Si un país no se apoya en su capital humano, no merece ser país. Por eso somos unos cuantos los que creemos que este país tiene las potencialidades, ¿no? Para ir mucho más allá. Bueno, en los pocos minutos, si alguien tiene alguna duda de los exámenes, lo va a expresar. Si alguien no ha dado examen, no sé si es de este curso, creo que es de otro curso. Me mandaba con mucho respeto, de que no tenía una madre, creo que sus dos hijitos donde dejar. Bueno, ese ya es un problema de ella, ¿no? Yo lo más que puedo darle es la opción, va a tener que dar el examen escrito, por respeto a ustedes. Ya ha habido que una señorita o un joven que estaba enfermo, igual va a tener que dar. Obviamente voy a cambiar las preguntas oportunamente y ya les diré cuándo, ¿no? Veremos. Tal vez sea cuando retornemos a clases a la Montes, de inmediato lo tengo anotado los nombres, son 3. Ellos tienen que dar el examen. El examen accesible. Ahora para el segundo examen he dicho ya afino la guitarra, ¿no? Ahí sí vamos a insistir bastante en el análisis microeconómico. Bueno, el tiempo se nos ha venido, pero creo que algo quedó en el tintero y seguimos adelante, joven, seguimos adelante. Ya la siguiente semana ya vemos. Vamos a seguir avanzando desde el primer minuto, el día martes, pero ya tienen que venir buenas señales del retorno a la Avenida Montes. Yo estoy pendiente de eso para replantear la planificación. Ahí sí, el mismo control. Tienen que tomar todos los recaudos del caso los jóvenes que viven lejos. Me alegra que vengan desde lejos a mí, porque tienen ganas, pero tomen los recaudos del caso. 9 de la mañana no es tarde. Vamos a dar 5 minutos y después ya se cierra la puerta hasta las 10:30. Ya, acá la pararemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Alicia.